Palabra de bendición. Shabbat Shalom a todos. Qué gozo, qué bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo de Shabbat, este tiempo de reunión con nuestro Creador, con la familia, con el pueblo del Eterno. Un motivo más para agradecerle a nuestro Padre, un motivo más para agradecerle a nuestro Creador porque nos permite estar y habitar en su presencia y porque nos permite aprender muchísimo de su bendita palabra, de su bendita instrucción. Así es que estamos muy gozosos por eso, le agradecemos muchísimo al Eterno por darnos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y bueno, le pedimos que sea Él a través de su bendito Ruach hoy ministrándonos y hablándonos, en este tema tan bonito y tan especial que vamos a compartir el día de hoy. Así es, le damos la bienvenida a todos aquellos que están ahí muy pendientes en el canal de YouTube de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Les damos la bienvenida a este tiempo maravilloso de Shabbat, tiempo donde el Padre nos permite hacer un alto en medio de nuestra semana, en medio de nuestros trabajos, de nuestras diferentes actividades y dice, hey, es hora de descansar, es hora de reposo en mi presencia y es hora de alimentar tu alma. Es hora de hacer un alto para que tu espíritu crezca, para que sigas avanzando de la mano conmigo. Entonces es un tiempo muy especial, este tiempo de instrucción en medio del Shabbat que el Padre nos regala. Así es, vamos a compartir un tema, como les decía, bien especial, del cual vamos a aprender muchísimo porque lo vimos paso a paso en el pueblo del Eterno, en el propósito que el Eterno tuvo con su pueblo cuando escogió su pueblo, no precisamente pues, por ser el mejor de los pueblos. Y creo que se relaciona mucho con cada una de nuestras vidas y con cada una de nuestras historias, ¿no? Desde el momento en el que el Eterno nos llama hasta que tenemos claro qué es lo que quiere para nosotros y iniciamos ese camino con Él, ¿no? El tema del día de hoy es ¿Cómo cómo, conquistar la bendición? cómo conquistar la bendición. Cuando conocemos a nuestro Creador, cuando conocemos a nuestro Padre, eh, empezamos a conocer las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Empezamos a entender que nos escogió para algo específico, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el tema de qué es la bendición, o todo depende más bien de lo que signifique bendición para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Se puede dividir en muchas cosas. Muchos dirán, hombre, la bendición más grande que yo puedo recibir es un hijo. Otros dirán la bendición más grande que yo puedo recibir, hablando específicamente de todos aquellos que hacemos parte del pueblo del Eterno, ¿no? Otros dirán la bendición más grande que puedo recibir es eh, conseguir un trabajo, saldar las deudas pendientes. Pero si hablamos de bendición, creo que la primera bendición que recibimos y la más grande que podemos recibir en nuestra vida es el ser escogidos por Él. O sea, el hecho de que Él nos tenga en cuenta, de que Él haya pensado en nosotros y nos haya escogido para hacer parte de su plan, para ser parte de su pueblo y de su propósito, ¿no? Creo que esa es la primera bendición que recibimos de parte de nuestro Creador y que muchas veces se ignora, que muchas veces se deja de lado, que muchas veces le quitamos importancia, pero me atrevo a decir, o bueno, si me lo permiten, desde mi punto de vista, esa es la bendición más grande que tenemos, porque no todos tienen la misma oportunidad. Y el hecho de ser escogidos por el más grande, por el Rey de Reyes, por el Creador del universo, creo que es una gran bendición el poder hacer parte de su pueblo. Lo que pasa es que
debemos sacar de nuestro chip, de nuestra mente, que el hecho de hablar de bendición o cuando traemos a colación la palabra bendición, necesariamente es algo literal y tangible, ¿no? Es algo físico que usted puede tocar, que usted puede ver, que usted puede palpar, porque hay infinidad de bendiciones que el Eterno nos regala. Por eso la Escritura dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, porque cada mañana Él nos demuestra su amor y nos da de sus benditas y santas, valga la redundancia, bendiciones. Entonces, todo depende, como decía mi esposo, del punto de vista o de lo que para usted signifique bendición. Bendición. Hay algo interesante y cuando lo miramos desde el punto de vista hebreo y miramos un poco y analizamos lo que es la verajá o las verajot para nuestros hermanos de la casa de Judá, pues nos damos cuenta que ellos realmente no lo toman como una bendición del Eterno hacia Personal. ellos, sino que es el tiempo y el momento especial para recordar y para reafirmar esa relación que ellos tienen con el Eterno, con el Creador, para darle gracias. Más bien lo toman desde el punto de vista de que vamos a bendecirlo a Él por todo lo que nos da, ¿no? Entonces, fíjense cómo va cambiando un poco la manera de pensar y de relacionar las cosas de allá, del oriente, del Medio Oriente, a este lado, lo que somos nosotros, ¿no? Entonces ya empezamos a encontrar diferencias muy grandes. Les decía que la bendición más grande es darnos cuenta que Él nos escogió y eso nos lo deja saber el Eterno en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 16, y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Eterno, al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, fíjense cómo el Eterno no solamente nos escoge, sino que nos da un propósito, ¿no? Para que vayan y lleven fruto. Es decir, no eres escogido simplemente porque sí, no eres escogido para estar o hacer parte de un pueblo, para hacer algo de relleno, si se quiere, sino que te escoge y te entrega un propósito. Y ese propósito es ir y dar fruto y que el fruto permanezca. Es decir, adicional a eso hay una responsabilidad muy grande. No es lo que tú quieras dar, no es algo por salir del paso, porque hay algo que hemos hablado muchas veces y es que en el Eterno no hay planes más importantes que otros, es decir, el plan que Él tiene para mi esposa no es más importante que el mío, o el mío más importante que el de ella, o el suyo no es más importante que el mío, o el mío no es más importante que el suyo, todos son importantes, ¿no? Y lo hemos explicado de igual manera cientos de veces con el ejemplo que nos da Yeshua de que, hombre, no todos fuimos llamados para hacer ojos o para hacer pies o para hacer manos, pero se explica muy fácil cuando entendemos que el ojo no es menos importante que la mano o que el oído no es más importante que una pierna, ¿no? Entonces, fíjese cómo todos los propósitos en el Eterno son muy importantes y de ahí que la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos también es muy importante y muy grande, ¿no? Entonces, hablamos un poco de eso, hablamos un poco de lo que es la bendición y estamos hablando un poco desde el principio, desde el momento en el que el Eterno nos elige, nos llama y nos deja saber que hay un propósito para nuestra vida, pero que también hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Cuando entendemos eso, cuando entendemos que hay un llamado de parte de Él, de nuestro Creador, del más grande, del Rey de Reyes, y que nos entrega un propósito y nos deja saber que hay un plan para nuestra vida, un plan que proviene de Él, ¿no? Porque ahí es donde se empiezan los choques. Nosotros ya teníamos un plan para nuestra vida, pero nos encontramos con que ahora Él tiene un plan nuevo y que
me atrevería a decir que en la mayoría, si no en todos los casos, en el 100% de los casos, pues ese plan no tiene nada que ver con el que nosotros teníamos, ¿no? Y es ahí donde el Eterno empieza a darnos instrucción. Lo tenemos en la escritura. Cuando nosotros vamos al libro de Bereshit, al capítulo 13, nos encontramos con una historia interesante. Voy a entrar un poco en contexto y ya lo leemos. Todos conocemos la historia de Abraham, ¿no? Abraham, cuando es llamado y el Eterno lo llama y le dice, bueno, necesito que usted salga de su tierra y de su parentela. Necesito que se vaya al lugar donde yo le voy a mostrar. Y Abraham obedece. Abraham tenía relación con el Eterno, obedece, sale, pasan muchas cosas. Al final termina Abraham yéndose, digamos que no obedeció del todo, ¿no? Llega un momento donde él termina con su esposa, pero termina también con su sobrino Lot. Y este versículo 14 del capítulo 13 de Bereshit nos cuenta o nos deja ver algo interesante, algo importante dentro de la vida de Abraham, relacionándolo con ese llamado que el Eterno nos hace a todos inicialmente, ¿no? Y dice la escritura, y el Eterno dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Fíjense qué tan importante es, y lo vamos a desarrollar más adelante, el saber escuchar y el obedecer. Y el obedecer completamente. Exacto. Porque es que muchas veces decimos no, Abraham fue obediente, inmediatamente el padre le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, él cogió a su esposa y lo que tenía y salió. Pero completamente Abraham no obedeció porque él se trajo a su sobrino. Y vemos, como dice este texto en Bereshit 13, que después que Lot se apartó de él, es cuando viene el propósito o la bendición que el padre quería entregarle a Abraham. Entonces encontramos el primer punto en este camino hacia la bendición, en el cómo conquistar la bendición, y es el hecho de obedecer, pero obedecer completamente. Yo no sé el padre, cuando lo llamó a usted, ¿qué le pidió? A todos en las diferentes áreas de nuestra vida, el Eterno nos dice, ok, te llamo, te doy un propósito, tú aceptas mi llamado y yo te demando que hagas esto. Muchas veces nosotros lo hacemos a medias. Muchas veces decimos, ok, yo te obedezco, pero no 100%. No te lo entrego todo. Todavía hay algo que me reservo para mí. ¿Y por qué estamos hablando de este recorrido? Porque vamos a ver cómo desde Abraham, casi que vamos a tocar lo que hasta Josué, vemos cómo en el caminar muchos quedaron. Muchos fueron quedando, hasta hacer un alto en medio de su caminar, y lo triste es que al final de sus vidas no lograron obtener la bendición que el Padre había destinado para ellos. Entonces, muchas veces nosotros, cuando empezamos este caminar con el Eterno, no nos damos cuenta, pero pasan muchos años y seguimos en el mismo punto sin avanzar. ¿Por qué? Porque hay algo que no hemos soltado. Porque en medio de este caminar, digo yo que es como un camino de estaciones, ¿no? De diferentes momentos y de diferentes circunstancias donde el Padre dice, ok, haz esto, y cuando hagas esto vas a poder avanzar. Y decimos, Padre, ya lo hice, ¿por qué no veo? ¿Por qué no avanzo? Y es momento de analizar si verdaderamente has obedecido al 100 o has obedecido un 99%. Así es. Vemos el llamado de Abraham, ¿no? Y entonces sale, y es cuando el Eterno le dice, luego de que se separa o se aparta de Lot, viene ese primer destello de lo que el Eterno quería hacer a través de la vida, quería iniciar a través de la vida de Abraham, pero quería prometer a generaciones completas. Y entonces dice la escritura, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra,
que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y entonces nos encontramos con que Abraham va entendiendo su forma de caminar, el Eterno lo llama, empieza a mostrarle, ¿no? Y es lo que es el camino de todos nosotros. Venimos, empezamos a conocer del Eterno, empezamos a identificar su voz y empezamos a recibir instrucciones. Empezamos a recibir muestras o destellos de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y viene ese tiempo muy bonito, ese tiempo en el que tú empiezas a recibir promesas, ese tiempo en el que tú empiezas a conocer a un Elohim lleno de amor, a un Elohim que realmente te escogió, a un Elohim que realmente te amó, a un Elohim que realmente te valora y sabe que eres importante y que tienes muchas capacidades para cumplir con ese plan que Él tiene. Es decir, lo que le pasa a muchos, sí sirves para algo. ¿Sí? Es la batalla de muchas personas. Allá afuera no servía para nada, pero el Eterno viene y te dice, sirves para algo. Y hay un texto en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 17, que son las promesas que el Eterno empieza a dar a cada una de nuestras vidas. Dice la Escritura, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, si tú analizas este texto y si tú te tomas el tiempo para meditarlo, te vas a dar cuenta en contexto que el Eterno viene a hablarle a un pueblo que ha durado 430 años casi en esclavitud y le está diciendo, llegó el tiempo de que se acabe la aflicción, llegó el tiempo de que se acabe la esclavitud, llegó el tiempo de que ustedes sean libres. Pero también el Eterno ya le está diciendo, yo les voy a entregar la libertad, pero como en el Eterno todas las cosas, nada es regalado. Es decir, Él no cría hijos zánganos, Él no cría hijos, Él no le pone todo en las manos a sus hijos, ¿no? Él es un padre justo y es un padre correcto y es un padre bueno, un padre que forma. Por eso Él dice que a sus hijos los corrige y los azota. Por eso la Escritura también nos dice en un texto que Yeshua, a través de lo que vivió, aprendió muchas cosas necesarias como ser humano para vivir y agradar al Eterno. Entonces, el Eterno le está diciendo a su pueblo, bueno, yo los voy a sacar de la aflicción, sí, pero les voy a llevar a una tierra donde está el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo. Pero es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de bendición. Al final de todas las cosas, aunque encontremos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé cuántos obstáculos, al final, cuando todo eso pase, usted va a hallar bendición. Y es algo muy similar y viene a mi mente ahora aquel texto en la Escritura donde Yeshua le dice a Pedro, hombre, el enemigo los pidió para zarandearlos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y luego le dice, al final de todo esto, cuando logres salir al otro lado, va a ser una bendición. Así es. Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Cuando vamos en este punto del camino, lo que generalmente suele quedarse muy guardado y lo que generalmente solemos atesorar mucho es, nos va a sacar de la aflicción, nos va a sacar de la esclavitud en la que veníamos durante quizá muchos años, en nuestro caso, en muchos casos, muchos años de esclavitud afuera, en el pecado, en tantas cosas, y el Eterno viene y dice, bueno, los voy a sacar, y eso es lo que más fácil atesoramos, ¿no? A ese momento ya hemos tenido un destello de lo que serán las promesas del Eterno para cada una de nuestras vidas, el plan del Eterno para cada una de nuestras vidas, ya sabemos para qué nos quiere y a dónde nos quiere llevar, ¿no? Es como lo entendemos, pues, ya entendemos para qué nos quiere, a dónde nos quiere llevar. Pero algo importante para entender es que aunque tú hayas sido llamado y escogido por Él, aunque
aunque Él te haya mostrado un destello de lo que quiere hacer contigo, a dónde te quiere llevar, no hay No nada hay nada asegurado asegurado. todavía. No hay nada fijo. Es decir, todavía no ha pasado nada. Absolutamente nada. Y era lo que estaba pasando con ellos. Cuando lo traemos a nuestro tiempo, hay muchos que llegan a llegar hasta este momento realmente no es difícil, es muy fácil, porque es el tiempo, les decía, más bonito que vivimos. Lo que llaman el primer amor. Ahí está. Es lo que, bueno, una expresión que a veces es mal utilizada o mal entendida, ¿no? Pero sí, lo que queremos dar a entender es eso, ese tiempo de lo que muchos llaman ese primer amor, ese momento en el que no dudas, ese momento en el que todo va a estar bien, ese momento en el que te sientes con las fuerzas suficientes para creer y para decir sí, lo voy a lograr, ¿no? Entonces, aquí realmente, de aquí en adelante, es donde empieza lo interesante, digamos, de aquí, de este punto, es donde empezamos y vamos a ir viendo cómo en base al pueblo de Israel, al pueblo del Eterno, vamos a ir descubriendo cómo a partir de este momento empieza lo que realmente es interesante, lo que realmente le pone o donde realmente empiezan a vivir las cosas más importantes de hacer parte del pueblo del Eterno. Así es, y vamos a ir a la escritura, Éxodo 34, y vamos a leer el verso 11 al verso 13. Y nos vamos a dar cuenta de una instrucción que el Padre le entregó al pueblo de Israel ya después de que vamos en un recorrido muy rápido por la historia, ¿no? Empezamos a hablar de Abraham, empezamos a hablar de la promesa o de la bendición que el Eterno le entregó a él y le dijo, ok, te voy a dar esta tierra, ve y recórrela porque eso es lo que yo voy a entregar a tus descendientes. Sabemos que el Padre también le había hablado a Abraham de que el pueblo iba a tener que vivir un tiempo de aflicción, ¿cierto? Siendo esclavos en Egipto. Y lo vemos y vemos cómo cuando llama a Moshe y le dice, esto es lo que voy a hacer con el pueblo de Israel, él le recuerda la promesa o la palabra que le había dado a Abraham, se la recuerda a Moshe cuando lo llama a ser enviado a que saque al pueblo de la esclavitud, ¿no? A ser instrumento del Eterno para sacar al pueblo. Y en Éxodo 34, donde el pueblo ya ha salido de Egipto, ha visto milagros, ¿no? Y salen con la palabra de que van a entrar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel, como decía mi esposo hace un momento, se quedó en dos cosas, en la primera parte y en la última parte. Ellos se quedaron en la parte donde dice, los voy a sacar o los sacaré de la aflicción de Egipto, ¿verdad? Y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero tal vez se les olvidó lo que estaba en medio de estas dos frases, lo interesante de la historia. Entonces, en Éxodo 34, 11, 13, el Padre les vuelve a recalcar y les vuelve a decir, con base a que ellos se cuiden de la idolatría, ¿no? Este es el contexto, pero vemos que el Padre, con base a que dándoles una instrucción para que ellos guarden su corazón de la idolatría, también les estaba diciendo, bueno, esto es a lo que ustedes se van a enfrentar. Y dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. El Padre que les estaba diciendo, yo los voy a sacar de delante de su presencia. Ellos están ahí, pero yo los voy a sacar. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. El Padre les estaba dando una instrucción para futuro, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Y cuando vemos estos tres puntos que el Eterno les estaba hablando, vuelvo y repito, el contexto claro es para que el pueblo de Israel no vaya a caer en idolatría, pero él estaba diciendo que ustedes van a entrar en guerra con ellos. Porque recuerden que un pueblo, para un pueblo lo más importante que eran sus deidades, ¿sí? Sus dioses, sus altares. Para estos pueblos. Para estos pueblos. Entonces... Porque hay algo bien interesante y es que cuando analizamos
cada uno de esos pueblos nunca vamos a encontrar, y eso creo que lo habla la escritura, y es que generalmente esos pueblos jamás dejaban a sus dioses para volverse a otro dios, Ujú. cosa que no le pasaba al pueblo de Israel. Generalmente el pueblo de Israel era muy dado a eso, a asimilarse a todas esas subculturas, Ujú. pero de allá para acá era Muy casi difícil. imposible de que eso sucediera. Entonces, el Eterno, ¿qué les estaba diciendo? Van a entrar en guerra, van a entrar en conflicto, porque usted tiene que derribar los altares, tiene que quebrar sus estatuas y tiene que cortar las imágenes de acera. Entonces, literalmente el Padre no les está diciendo, van a entrar en guerra, pero si vemos el trasfondo, sí lo estaba haciendo. Y se los vuelve a repetir en Deuteronomio, en Devarim 7, del 1 al 2. Y aquí en Deuteronomio él le agrega un pueblo más, porque cuando vemos en las dos instrucciones de Éxodo, usted se va a poder dar cuenta que solamente nombra 6 pueblos. En Deuteronomio nombra 7. Y dice, Deuteronomio 7, del 1 al 2. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, habíamos hablado antes de leer estos textos que de aquí en adelante en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Empieza lo interesante. Empieza a ponerse este asunto con un poco más de sazón, ¿no? Entonces, bueno, el Padre trae promesa, trae una palabra de esperanza, trae libertad para el pueblo, pero Él le dice, va a tener que enfrentarse a 7 naciones. Va a tener que conquistar lo que yo le prometí. Porque lo que decía mi esposo es muy interesante y es muy importante de que usted y yo lo guardemos hoy en nuestro corazón. El Padre no te va a regalar nada, ni te va a dar algo que tú no te hayas ganado, ni que tú hayas conquistado, porque Él no cría hijos, valga la redundancia, malcriados. Él no es como muchos en la tierra, de que tienen sus hijos y todo lo que diga su bebé o su hijo, el padre se lo da. Él no es así. Porque dice la escritura que él no cría bastardos. Él cría hijos, hijos de honra, hijos de honra. Recuerden eso. Y para ser hijos de honra, cuando hablamos de honra, es algo que tú te mereces, es algo que tú te has ganado, es algo que tú demuestras ser. Entonces, esto no solamente se demuestra obteniendo la bendición o teniendo la palabra, porque muchos se quedan ahí. Solamente con, esta es la palabra que el Eterno me ha entregado y me tiene para grandes cosas. Por eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hay muchas personas con las que se tiene la oportunidad de hablar y su respuesta es que Dios tiene un propósito grande con mi vida. Yo estoy para cosas grandes en el Eterno. Y luego de 7, 8 años, vuelves y preguntas y sigue con la convicción, pero no pasa nada. Así es. Ellos son los que se quedan ahí, con la promesa, con ese primer tiempo, con ese tiempo bonito, especial, donde no hay que hacer absolutamente nada. Ahora, decíamos que empezaba lo interesante, ¿por qué? Porque yo anhelo que usted se vaya como ubicando en medio del proceso del pueblo de Israel, ¿no? Su vida, sus etapas, lo que el Eterno ha venido dando, ha venido entregando. Ya les está dejando saber, hombre, yo les entregué una tierra y se las entregué hace mucho tiempo, desde Abraham. O sea, esto no es nuevo, esto no es... Y yo sé que a muchos nos han enseñado y nos han dejado eso muy claro y es que los planes que el Eterno tiene para con tu vida no empezaron a partir del momento en que tú tuviste uso de razón. Los planes del Eterno para tu vida están desde el Antes de la principio, fundación, sí, de señor. antes de la fundación del mundo.
Entonces llegamos a este momento donde el Eterno ya nos dice, está bien, ya cogieron un poquito más de fuercita, ya han ido entendiendo, ya saben cómo van las cosas. Ahora tienen que entender que la bendición es suya, que ya les entregué esa tierra, pero tienen que pelear. Tienen que Conquistarla. poner de su parte, tienen que hacer lo que a ustedes les corresponde y es conquistar. Y aquí es donde entendemos lo que nuestro pastor nos ha repetido y nos ha enseñado muchas veces. Esto no es para todo el mundo. Este tema no es para todo el que decida decir un día, creo en Jesucristo y es mi Salvador y ya está hecho. Esto es para valientes. Dice la Escritura que solo el que persevere hasta el final es el que va a alcanzar la salvación. Y entonces empieza lo interesante, ¿por qué? Porque el Eterno te empieza a dar vía libre y te empieza a llevar a través de lo que es tu promesa, a través de lo que es tu propósito, a través de lo que es tu plan, el plan de Él para tu vida, ¿no? Y leemos en el libro de Números en el capítulo 13 a partir del verso 27 algo interesante. Dice la Escritura: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Nos ubicamos en contexto, les estoy hablando de lo que muchos llaman espías, pero que en realidad no eran espías, ¿no? Porque ellos no fueron escondidos, ellos fueron a reconocer la tierra, es decir, ellos fueron a explorar la tierra. Entonces, van, cuando ellos regresan, empiezan a dar un reporte. Entonces, seguimos leyendo. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es decir, el Eterno dijo la verdad, ¿no? No les mintió. No era por manejarles emociones, pues, para que usted vaya entendiendo que el Eterno no miente, que el Eterno lo que le habla a usted es verdad. Y este es el fruto de ella. Traían pruebas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Cuál fue el reporte que llegaron? Y eso lo hemos hablado muchas veces. Muchos tal vez iban con la mentalidad de esto va a ser fácil. Muchos iban con la mentalidad, como muchos hoy día llegan, yo voy a una iglesia, conozco de Dios y todo va a ser color de rosa. ¿Ah? Y entonces, como se dan cuenta que no es así, sus expectativas cambian, se van al suelo. Todos sus planes se caen y se dan cuenta y se encuentran con un Elohim que es justo, con un Elohim que nos enseña, que nos forma, que nos lleva a más cada día. Pero como no es de la manera más fácil, como no es de la forma más tranquila, como no es simplemente pedir y todo está hecho, sino que debemos poner de nuestra parte, cumplir con nuestra parte y esforzarnos, que fue lo que el Eterno le dijo, vamos a verlo más adelante a Josué. Entonces viene el desánimo, ¿verdad? Viene el desánimo. Y entonces, eso que el Eterno ya les había dicho que se iban a encontrar, es donde ellos dicen, todo es complicado, esto es muy complicado, esto es muy pesado, yo no voy a ser capaz. Están los hijos de Anac, gigantes, están una cantidad de pueblos también distribuidos, y aunque la tierra sea buena, pues yo no quiero, no vale la pena, en pocas palabras, no vale la pena soltar tanto, dejar tanto para alcanzar esa bendición. Hay mucho trabajo por delante. Básicamente era lo que ellos estaban diciendo. Realmente no vale la pena. No sé cuántos de ustedes lo hayan vivido, no sé si han escuchado personas que vienen, les muestran y cuando el Eterno empieza a darnos instrucciones claras y empieza, como dirían por ahí, a ponernos en cintura, entonces muchos dicen, uy, no, hasta allá tampoco, ¿no? No es, realmente no es necesario. Hay otros lugares donde no exigen tanto, hay otros lugares donde es más sencillo.
meterme yo en esto tan difícil, tanta formación, tanta prohibición, cohibirnos de tantas cosas? ¿Hay que dejar realmente todo esto? ¿Hay que soltar todo esto? Y entonces lo decía mi esposa, hay muchos que no han visto la promesa porque todavía hay cosas que los atan al pasado, que los tienen anclados y estancados. Por eso yo les decía que este caminar o esta carrera, como usted lo quiera llamar, es de estaciones, porque encontramos que la primera estación es muy fácil tal vez pasarlo, porque es donde te vas a encontrar con todo lo hermoso, todo lo bello y todo lo maravilloso, a tu parecer, ¿no? A tus ojos. Pero seguimos avanzando y el Padre le agrega algo más a la bendición, y es a lo que te vas a tener que enfrentar. Y ya, cuando lo tienes que enfrentar, tú dices, ok, bueno, lo voy a enfrentar, no hay ningún problema. Pero ya cuando tus ojos lo ven, ahí puede haber un choque, ¿no? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en ese momento. Y yo meditábamos juntamente con mi esposo y yo decía, qué terrible, qué terrible porque aún el Padre ya se los había dicho. El Padre les dijo, se van a enfrentar a estas 7 naciones. Naciones que sí, son más fuertes que ustedes, pero yo se las voy a entregar en sus manos. Porque todo lo que el Padre les estaba hablando a ellos era un futuro. Y todo lo que el Padre nos habla a nosotros, recuerden que es el futuro, Él no ve el presente de tu vida. Porque si él hubiera visto el presente del pueblo de Israel en el momento en que le habló a Moshe, ellos estaban en esclavitud. Entonces, él no ve el presente, él siempre te va a hablar al futuro y él te va a enfocar al futuro, porque ahí es donde el Padre ya te tiene y ahí es donde el Padre ya te vio. Entonces, el Padre ya les había dado la instrucción, ¿sí? Te vas a enfrentar con 7 naciones. 7 naciones que son más fuertes que tú, pero yo ya las voy a entregar en tus manos. Entonces ellos vieron que la tierra era buena, ellos vieron que efectivamente era una tierra que fluía leche y miel, que sus frutos eran buenos, que era una buena tierra, pero se enfocaron justamente en lo que el Padre les había dicho, que ya se los había entregado. Generalmente eso pasa con las personas cuando llegan. Cuando miramos un poco el estudio de estos 7 enemigos del pueblo de Israel y lo traemos un poco a la vida personal, nos vamos a dar cuenta que cada uno de esos enemigos los llevamos dentro, porque nosotros somos tierra, somos esa tierra prometida en las manos del Eterno. Y entonces es cuando empieza a salir el desánimo, cuando empieza a salir el orgullo, cuando cada uno de esos 7 enemigos hace referencia a un enemigo que tenemos dentro de nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿usted a qué grupo pertenece? ¿A ese grupo que dijo, hombre, la tierra es buena, la bendición es grandísima, es gigantesca, pero está este gigante, este enemigo, este pueblo muy fuerte, está... Hay un texto en la escritura donde dice que, y lo hablábamos hace unos días, que la bendición la vieron como un saltamontes, como un grillo, y al enemigo lo vieron como un gigante. Y entonces hay muchos que se quedan ahí, hay muchos que se quedan, aunque la promesa sea muy grande para su vida, aunque usted sea buena tierra, prefieren creerle al enemigo con cada una de las cosas que él implantó en ustedes. Entonces, siempre va a haber alguien diferente, y en este caso nos encontramos a 2 personajes que ustedes ya los conocen, que es Caleb y Josué, un espíritu diferente, aquellos que toman la decisión de permitir que sea el Eterno a través de su bendito Ruach guiando su vida. Y dice el verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Miren esto, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Miren esto tan importante, era lo que yo les hablaba ahorita. A nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos
a ellos. Entonces, aquí es donde viene un tema que es confrontante y es el permitir que el Eterno empiece a renovar nuestra mente, que empiece a renovar nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar. Muchos venimos con muchas situaciones encima, con una manera de pensar de acuerdo a lo que se vivió tal vez desde la niñez, inseguridades, temores, un montón de cosas. Y es cuando nos encontramos con la grandeza del Eterno y el Eterno nos dice, bueno, yo lo voy a sanar, lo voy a restaurar, eso ya no importa en usted, yo los voy a levantar. Pero, ¿cuántos de ustedes se han quedado en, es muy difícil, hay gigantes, somos como langostas, nos van a acabar? ¿Y cuántos de ustedes han tomado la decisión de ser como Caleb y como Josué? Entonces vemos que a este momento nos encontramos con que muchos se desaniman. Y si usted mira en contexto de esa generación, todos se quedaron, a excepción de los dos que tenían ese espíritu diferente. Es decir, que el riesgo de pérdida, el porcentaje de pérdida a este punto es grandísimo. Y ese riesgo jamás dejará de existir. Ese riesgo, todos, creo yo que todos, absolutamente todos, vamos a llegar a este momento en el que estuvo Josué y Caleb. Mira que eso es algo muy interesante porque este es un punto crucial y determinante en nuestro caminar con el Eterno y el camino hacia la conquista de la bendición. ¿Por qué? Porque justo en este momento es cuando permitimos, dependiendo cómo esté nuestro corazón, permitimos que todo venga a nuestra vida y que se haga minúscula la bendición del Eterno. Y cuando la vemos minúscula, empezamos a hablar mal de la bendición. Empezamos a hablar mal del Eterno, empezamos a hablar mal de la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque decimos, no, el Padre es un mentiroso, mire, llevo tanto tiempo y no lo ha cumplido, lo que Él me demanda es muy difícil, no lo puedo hacer, yo no sirvo para este caminar, yo no sé por qué el Eterno me llamó, y empieza a salir de nuestro corazón infinidad de pensamientos, infinidad de cosas que van en contra del mismo Eterno y en contra de su palabra. Y yo le invito a que usted siga leyendo esta historia porque capítulos más adelante dice que esta generación murió de plaga. ¿Sí? Y vuelvo y repito, aquí es donde muchos nos quedamos y donde puede venir reprensión de parte del Eterno en nuestra vida por lo mismo, porque cuando tú permites el desánimo, cuando permites la incredulidad, cuando permites aún que el temor se apodere de ti, que el temor te diga mejor es volver atrás, porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Yo le invito a que usted lea la historia porque dice, se decían unos a otros, elijamos un líder, ¿sí? Que nos devuelva a Egipto, que nos devuelva al pasado, porque era mejor estar en esclavitud que ahora tenernos que enfrentar con unos pueblos que el Padre me prometió, que el Padre nos prometió que ya había entregado en nuestras manos. Era más difícil enfrentarlos, ¿sí? Que volver a Egipto, que retroceder. Y ahí atentamos directamente contra el Eterno, contra su palabra y contra su propósito para nuestra vida. Nos y aquí rebelamos es contra donde muchos se quedan. Aquí es donde muchos se quedan y donde muchos se estancan, porque no quieren levantar un dedo para conquistar la bendición. Ahora, si lo pensamos, hasta este momento, muchos se están rindiendo y no ha pasado nada. Absolutamente nada. El Eterno los sacó, les ha cumplido hasta acá y los mandó a entrar y para que vieran, mire, de todo eso van a gozar ustedes. No ha pasado absolutamente nada, porque estaban ahí antes de cruzar. Y entonces le decía a mi esposa, ahí se quedan muchos, atados y anclados. Ahora, los que toman la decisión de seguir es cuando vamos descubriendo hasta dónde el Eterno nos puede llevar. Porque de nada sirve que el Eterno lo llame a usted, lo saque a usted y le diga, mire, usted tal vez pensaba que no era importante para nadie, pero es importante para mí. Eso está bien.
usted tal vez pensaba que no servía para nada, pero sí sirve porque para esto lo escogí y va a lograr muchas cosas. O sea, sí sirve para algo, es útil para alguien. De nada sirve todo eso si el Eterno no lo lleva a que usted lo haga, ¿no? Y entonces es donde encontramos, no sé, el temor a nadar. Y puede que el Eterno venga y le diga, usted va a nadar y va a aprender a nadar y ya sabe nadar y yo le enseñé a nadar, pero si usted jamás se lanza a un río, jamás se lanza a una piscina, pues nunca lo va a comprobar. Y es lo que está pasando en este momento. El Eterno viene y les dice, los escogí, les prometí una tierra que fluye leche y miel, y hay muchos que ya están diciendo, yo no voy, mejor me devuelvo. Y hay otros que dicen, bueno, sí, está bien, pero yo mejor me quedo acá. Y entonces es donde el Eterno viene y les dice, se quieren quedar aquí, está bien, pero ustedes ahora van a tener que ir adelante, van a tener que probar que ustedes realmente pueden hacer parte de mi pueblo, pueden hacer parte de este plan que yo he escogido para ustedes, y además tienen que demostrarse ustedes mismos que lo pueden hacer, pero sobre todo tienen que darse la oportunidad de conocerme a mí y de ver cómo yo soy poderoso, no soy mentiroso y voy a cumplir todo lo que les he prometido. Y aquí viene un texto que es muy interesante, lo encontramos en Deuteronomio 3, capítulo 3, verso 18, y dice, y os mandé entonces diciendo, el Eterno vuestro Elohim os ha dado esta tierra por heredad, ya lo sabíamos. Pero, y aquí viene donde Él empieza a hacernos fuertecitos, donde empieza a prepararnos, a formarnos, a enseñarnos, a reafirmarnos muchísimo. Dice, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Ahora, ese texto de la armadura todos lo conocemos, pero hay una versión bien bonita, la versión Kadosh, y nos deja entender un poquito más de lo que vamos a vivir en lo espiritual cada uno de nosotros, Así es, ¿no? porque sabemos que en la historia literal el pueblo debía armarse con Espadas. espadas, escudos, lanzas, pero cuando vemos la historia en Josué, el padre también le demanda a él que se prepare espiritualmente, ¿no? Y lo que decía mi esposo, usted dice, ah, sí, esas son las armas que el Padre nos dio en este tiempo, las armas espirituales. Pero si este texto fuera tan vivo y tan real en nuestra vida, no nos importarían los gigantes, no nos importarían las ciudades fortificadas, no nos importarían esas 7 naciones que pueden estar rodeando tu bendición, sino que tú dirías, hombre, me armo de lo que el Eterno me dijo, me vuelvo un valiente, una valiente, y voy a conquistar lo que Él ya me entregó. Entonces, quiero que vayamos a la palabra en Efesios 6 y vamos a leer del 11 al 18. Vamos a leerlo en la versión Kadosh, porque estamos acostumbrados y tenemos en nuestra mente este texto con una armadura romana, ¿no? Sabemos que en el trasfondo de la escritura, lo que nos quería enseñar aquí Pablo, era las vestiduras sacerdotales, ¿no? Y recuerden que el sacerdote era el que entraba delante de la presencia del Eterno, era el que tenía esa oportunidad, era el que tenía ese privilegio. Ahora, usted y yo lo tenemos hoy. Y nos enseña la escritura con qué debemos armarnos precisamente para qué, para ir en contra de todas estas acechanzas de Hasatán. Y dice Efesios 6, del verso 11 al 18, versión Kadosh. Usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee. ¿Dice unas? ¿Dice la mitad? Dice toda la coraza y las armas, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán. Ya empezamos a identificar cómo hay una diferencia entre lo literal y lo espiritual. Así y ya es. empezamos a identificar cómo el enemigo empieza a atacarnos a nosotros, Y ¿no? empieza a trabajar. Pues no estamos peleando contra seres humanos,
sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir. Y cuando la batalla, miren esto tan interesante, esté ganada, todavía estén firmes. Por lo tanto, estén firmes. Tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas. Póngase el pectoral de justicia y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Esto fue lo que hizo Josué y Caleb. Siempre carguen el escudo de la confianza con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. Y tomen el casco de salvación, juntamente con la espada dada por el Ruaj, esto es, la palabra de Yahweh. Mientras oran en todo tiempo, con todo tipo de oraciones y peticiones en el Ruaj, vigilante y persistente por el pueblo de Yahweh. Ahí está. Muy espiritual, muy en pocas palabras el Eterno diciéndonos, les he entregado todo lo necesario para que cuiden esos dardos del enemigo que van a venir a querer acabar su fe, y vamos a ver cómo la emuná está muy presente en este proceso, la emuná, y es muy importante además, ¿no? Y entonces nos habla del casco, nos habla de la espada, que es la palabra de Yahweh, nos está hablando de hacernos fuertes cada día más, tomados de la mano del Eterno, tomados de la oración, tomados de, lo hemos dicho varias veces, una de las características fundamentales para tener una fe, una emuná a prueba de bombas, es la palabra del Eterno, es conocer la palabra del Eterno, para reafirmarnos. Y creer en ella. Entonces, vamos a leer y vamos a encontrarnos luego con el pueblo que pasó, el pueblo que fue a conquistar esa bendición que fue entregada desde sus antepasados. Y Josué 1 del 2 al 4 nos dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Ahora, les decía que para poder lograr esto es necesaria la fe, es necesaria la emuná, es necesario conocer a nuestro Creador, es necesario entender y creer, interiorizar que Él no es mentiroso. Es necesario creer que tiene el poder para llevarnos a buen fin en medio de todo esto, ¿no? Por eso la Escritura nos dice que todo el que le busque es necesario que crea que le hay. Nos está hablando de fe, nos está hablando de emuná. A partir del verso 5 de Josué 1 dice lo siguiente, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros el Eterno muchas veces nos ha dicho, tranquilo, esfuércese que no lo voy a dejar solo? Así a Josué le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Yeshua nos promete y nos dice que estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida, hasta el final de los tiempos. Pero cuando empezamos a avanzar y empiezan a venir situaciones difíciles, situaciones complicadas, ¿cuál es nuestro pensamiento? Nos olvidamos de esto, nos dejó solo. ¿Cuántos le han dicho al Eterno, ¿por qué me dejaste solo? ¿Me olvidaste? ¿Te apartaste de mí?
Cuando el Eterno lo ha prometido, se lo prometió a Josué, nos lo ha prometido a nosotros, estaré con ustedes hasta el fin de los días. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos olvidamos de un secreto que nos es revelado a través de la vida de Josué, perdón. Y es este, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Eso es lo que yo te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el secreto? Que si tú llenas tu vida, si tú llenas tu mente de la palabra del Eterno, si tú te dedicas a conocer a tu Padre, cada día, a cada instante, en todo momento, llegarás a tener la confianza que un niño pequeñito tiene con su padre. Y eso lo he entendido muchísimo con mi hija, porque mi hija está pequeñita todavía, tiene 2 años y medio, un poquito más. Pero te vas a dar cuenta que ella, y si tú tienes hijos pequeños, te vas a dar cuenta que tus hijos confían tanto en ti que son capaces de lanzarse de un lugar muy alto sin pensarlo porque saben que tú los vas a recibir, que no los vas a dejar caer al suelo, que no vas a permitir que les pase nada malo. Ahora, cuando tú te dedicas a mirar lo que hay afuera, cuando tú te dedicas a buscar consejo en personas de afuera, cuando tú te dedicas a seguir consejos de personas de allá afuera que lo han logrado, que tienen sus propias estrategias, va a ser muy fácil que te estrelles, va a ser muy fácil que te caigas. Pero cuando te dedicas a conocer y a reafirmar tu confianza en tu Padre, y si algún día logras llegar, o en el momento en el que logres llegar a confiar en tu Padre eterno, tanto como Salomé confía en mí, ese día tu vida va a cambiar. Ese día muchas cosas cambiarán en tu mente, en tu vida, y podrás entregar mucho a otras personas. Entonces, era lo que el Eterno le estaba diciendo a Josué. Josué no se podía tirar a los brazos del Eterno, pero ¿qué le estaba diciendo el Eterno? Hermano, conózcame, esfuércese, no va a ser fácil, esfuércese, conózcame, créame a mí y no tenga miedo ni desmaye porque igual yo voy a estar con usted. Pero el Eterno no le estaba diciendo a Josué que fuera valiente para enfrentar a esas naciones, que fuera esforzado para avanzar en medio de cada guerra, porque nosotros hablábamos con mi esposo y decíamos, tal vez eran días enteros, semanas, bueno, no sé, en los que duraba una guerra, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el enemigo. No era esa la fuerza que Josué necesitaba. Ese no era el esfuerzo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, y a este punto soy muy enfática, quiero ser muy enfática porque, vuelvo y repito, el Padre nos habla a nosotros del futuro. Yo no sé qué le ha hablado a usted, yo no sé el que le haya prometido, yo no sé el que haya establecido para su vida. Pero lo que yo sí tengo claro, y el Padre me lo recalcaba mucho cuando estudiaba la vida de Josué y el llamamiento de Josué, y es que el Padre le dijo, ya se lo entregué, la tierra que ya le di al pueblo de Israel, la tierra que van a poseer, no, la tierra que va a poseer, ya es suya, ya yo se la entregué. Ya esas 7 naciones, yo desde hace muchos años atrás le dije a sus antepasados que se las iba a entregar en sus manos, aunque fueran más fuertes, porque no lo hago para mostrarle a usted que usted no tiene fuerza, lo hago para que usted dependa de mí y usted entienda que yo voy a sacarlo de ahí, que yo soy el que voy a ganar las batallas por usted, que yo
voy a ser el que va delante de usted, pero usted tiene que esforzarse. Y usted tiene que armarse con todas las armas que nos habla la Escritura en Efesios. ¿Para qué? Para pelear esta buena batalla juntos. Yo hago una parte, pero usted tiene que hacer otra. Entonces, ¿por qué tenía que esforzarse Josué? Por cumplir la Escritura, por cumplir las instrucciones. Por obedecerlas. ¿Por qué debía él ser valiente? Para guardarlas y para hacer que el pueblo que estaba dirigiendo las guardara. Porque créanme que esta lucha era mayor que tal vez enfrentarse a los 7 enemigos juntos. Porque vemos como el Padre, si usted puede leer el libro de Josué, se va a dar cuenta como Josué escuchaba la instrucción y el Padre le daba las estrategias de guerra. ¿Cómo atacó Josué a Jericó? ¿Cómo después de que hubo una derrota contra Jai porque había pecado en el pueblo, cómo después de eso Josué entra a la presencia del Eterno y el Eterno le dice, haga esto, haga esto, haga esto, divida al pueblo de esta forma y de esta manera, y así usted va a poder conquistar Jai? ¿Por qué? Porque el Eterno ya se los había entregado. El Padre les había dicho hace mucho tiempo al pueblo de Israel que esos enemigos iban a caer delante de ellos. Por eso el Padre sabía cómo lo iba a hacer. Entonces Josué debía esforzarse y ser valiente por guardar la palabra y por conocer la instrucción del Eterno. Estar sujeto a Él. Eso es algo importante, el tema que acabas de tocar. ¿Por qué? Porque en medio del proceso, a ver, la conquista de la bendición en nuestra vida la alcanzaremos el día que partamos con Yeshua y alcancemos esa bendición mayor que es la salvación, cuando logremos entrar. Mientras tanto, siempre lo he dicho, estamos en un proceso, con el Eterno todo es un proceso. Ahora, se van ganando batallas y vemos una en el pueblo de Israel y es que el Eterno le da la estrategia a Josué para derrotar a Jericó. Y es una estrategia que desde el punto de vista del ser humano es muy loca, muy sin sentido, es real. Pero luego vemos a un Josué que se confía y que cae ante Jai y que muchos mueren. Ahora, ¿había pecado? Sí, pero Josué no se tomó el tiempo para preguntar. Es decir, simplemente dedujo que como todo estaba bien y habían ganado a Jericó y Jai era una nación mucho más pequeña, pues no tenía chance. Ahora, el lío con todo esto y en su vida y en la mía, cuando le servimos al Eterno, no es que otro sea menos, no es que otro no tenga la misma capacidad de usted, es que aquí peleamos, el que pelea es el Eterno, el que da la victoria es el Eterno, el que bendice es el Eterno. Por mucho que usted sepa, por muy inteligente, por muchas habilidades, por mucha seguridad que usted tenga en usted mismo, se puede equivocar. Y Josué se equivocó, nunca preguntó, la escritura no lo dice, pero si Josué, estoy seguro que si Josué le hubiera preguntado al Eterno, ¿me voy a pelear? El Eterno le había dicho, no señor, porque hay pecado, arreglemos esto antes de, pero él se confió. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos perfectos, que vamos a cometer errores, que vamos a fallar, pero la misericordia del Eterno va a estar ahí. ¿Vamos a tener que asumir consecuencias? Claro que sí. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. Por eso Proverbios 14, hay una versión donde dice que el tonto todo lo cree, pero el sabio comprende las cosas, las entiende. Y entonces es donde nosotros debemos pasar a entender y a comprender la voluntad del Eterno, no a creer todo lo que se nos cruza por la mente o todo lo que cualquiera quiere venir a decirnos, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, estamos conquistando y el Eterno le irá entregando a su vida batallas, el Eterno le irá entregando bendiciones, el Eterno le irá permitiendo avanzar y aprender muchísimo. Pero es importante que nunca olvide ese principio, el principio de consultar al Eterno, de reafirmarse cada día con Él y entender también que si en algún momento falla, la misericordia del Eterno es tan grande que le dará la fuerza y la estrategia y la dirección para levantarse nuevamente y volver a pelear, ahora bajo su instrucción, su dirección, y ver esa
bendición, esa victoria ganada de parte suya. Y lo vemos precisamente también con Josué, porque cuando ocurre la derrota contra Jai, ¿qué hace Josué? Rasga sus vestiduras, se tira al piso, se llena su cabeza de ceniza y dice la escritura que él hace una oración. Esperó toda la tarde y ese mismo día obtuvo respuesta del Eterno. Y el Padre que le dice, levántese, sacúdase el polvo y saque el pecado de su casa, de su campamento. Y eso es lo que muchas veces el Padre nos dice, ok, listo, sí, la embarraste, pero levántate. Levántate y haz lo correcto. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Levántate y toma manos a la obra. Muchos en este proceso también se quedan. Muchos se quedan en que no, la embarré, ya no soy apto. No sirvo, sí, es No, real. pequé, ya el Padre no tiene nada para mí. Ahora, esto no es de que yo vivo pecando y embarrándola. No, estamos hablando, y si vemos la historia, los hombres de la Escritura, en medio de su caminar cometieron un error, ¿sí? Y Muchos, varias veces. en medio de esto tampoco nos podemos quedar, porque no somos perfectos. El Padre está con nosotros, sí. El Padre nos acompaña, sí. El Padre pelea con nosotros. Pero hay situaciones donde muchas veces nuestra humanidad nos ha ganado, donde muchas veces nuestra emoción, nuestro corazón nos ha ganado. Pero no por esto dejas de ser apto. No por esto dejas de ser útil. No por esto dejas de ser aprobado por el Eterno. Si tienes una actitud de humillarte delante de Él, de reconocer que fallaste, pero de cambiar y de levantarte, sacudirte el polvo y de tomar manos a la acción, eso va a ser un aprendizaje para ti. Un aprendizaje para los que están a tu alrededor, pero va a ser mucho mayor levantarte y mostrar la gloria del Eterno que quedarte tirado en el piso con la tierra en tu cabeza. Lo decía el pastor el fin de semana, lo que no te mata te hace fuerte. Y Así nunca se es. te olvide en este camino de conquistar, en ese proceso de conquistar la bendición, que la tarea del enemigo o el propósito del enemigo, ¿cuál va a ser? Él no quiere Que quedarse no con tu llegues. bendición. Él ya sabe para dónde va y sabe y entiende que el tiempo se le está acabando. Ahora, ¿cuál es el propósito de él? Acabar tu fe, apagar tu fe. Tu emuná, esa que dijimos que era tan importante para todo este camino, él quiere acabarla y él quiere apagarla y va a intentar hacerlo de todas las maneras, porque cuando a ti se te acaba la fe, ya no tienes más fuerza, te sientes de lo peor y crees lo que decía mi esposa hace un momento, ya no sirves, fallaste, no hay oportunidad, no hay otra esperanza, Dios se cansó de ti, cometiste el error más grande y más grave. Pero fíjate que la misericordia del Eterno es muy grande y está siempre ahí. Lo vemos con Pedro. Pedro negó al Eterno. Pero vemos un texto donde después el Eterno llama y dice, ve y dile a mis discípulos y a Pedro, porque en ese momento Pedro ya no era parte de sus discípulos. Lo había negado, lo había rechazado. Sin embargo, lo llama para cumplir ese propósito tan grande que él tenía con su vida. Así es que de esta manera culminamos y pedimos al Eterno que sea Él ministrando a tu vida, que Así sea es. Él hablando a a cada uno de ustedes, ministrando a cada uno de ustedes y renovando las fuerzas porque Josué en algún momento se sintió sin fuerzas y llegó a decir, caramba, si esto iba a ser así, ¿por qué no nos dejaste atrás mejor, Señor? Si vamos a perder de esta forma y de esta manera. Y tal vez muchas veces te has sentido así o te vas a sentir así. Pero ahí está el Eterno para aclararte las cosas y para decirte, es tiempo de levantarte, porque esta no es toda la bendición. Y Todavía este no quedan, es el final. este no es el final y todavía quedan muchas cosas para que tú afrontes, para que tú asumas y para que tú venzas y sigas avanzando. Ahora, ya para despedirnos, quiero que tengas en cuenta, y tal vez es algo que siempre se nos ha enseñado, el proceso es necesario. El desierto te va a enseñar. Esos momentos de tribulación te van a llevar a conocer al Padre. Pero algo que aprendí en estos días es que el proceso del desierto
para el pueblo de Israel fue necesario porque fue donde ellos recibieron toda la instrucción para prepararse y era un ensayo para poder entrar a la bendición. Toda la instrucción que el Padre les permitió recibir en medio de ese caminar antes de conquistar Canaán era un ensayo de todo lo que ellos iban a hacer ya cuando entraran a la tierra. Y un ejemplo de esto nos lo marca los primeros capítulos de Josué, cuando dice la escritura que cuando ellos entraron a la tierra y tomaron de esos primeros frutos que les daba esa buena tierra, dejó de descender maná. Pero en el momento en que deja de descender maná, la doble porción que caía el día de Shabbat ya no caía. Pero ellos en su corazón guardaban el principio del Shabbat, porque fue un ensayo en el desierto. Fue un ensayo que el Padre les permitió vivir en ese duro caminar. Entonces, es necesario ese momento y son necesarios esos procesos, pero recuerda que lo que el Padre te enseñe y lo que el Padre te transmita como instrucción en medio de esos procesos antes de llegar a la conquista de la bendición es para que tú aprendas a guardar tu bendición, es para que tú aprendas cómo ser en la bendición. Por eso el Padre no nos va a mandar a algo si no estamos preparados. Realmente no es para que mueras, sino es una preparación para que luego sepas cómo caminar en medio de tu bendición, Así en es. medio del proceso a la bendición. Así es que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Receta para Shabbat. Shabbat Shalom, mi nombre es Alejandro y mi esposita Tatiana y vamos a estar compartiendo con ustedes un tiempo especial de cocina donde vamos a compartirles una muy deliciosa receta. Que es un pollo a la naranja y vamos a ver cuáles son los ingredientes para poder hacer esta deliciosa receta. Entonces vamos a usar la pechuga, pimienta, ajo, harina, 2 naranjas, mantequilla, una pastilla de costilla y sal y 1/4 de taza de agua. Lo primero que vamos a hacer es sazonar la pechuga. Vamos a aplicarle primero sal. Ahora vamos a agregarle un poco de pimienta. Luego de esto vamos a proceder a agregarle harina. Luego de cubrir bien la pechuga con harina, vamos a proceder a hacer el jugo de naranja. El siguiente paso es agregar el aceite en la sartén. Y lo vamos a hacer acompañado de la porción de mantequilla. Luego de que el aceite esté bien caliente, vamos a proceder a sacudir la pechuga para retirar el exceso de harina y luego pasarla a nuestro recipiente ya con el aceite caliente. Luego de llevar un tiempo adecuado cocinándose, procedemos a darle la vuelta a la porción de pollo. Después de que la pechuga ya está lista, vamos a proceder a retirarla. Y en ese mismo aceite que quedó, vamos a poner el ajo para que quede sazonado un poco y lo vamos a dejar durante 1 minuto. Después de que esté listo el ajo, vamos a proceder a echar el jugo de naranja. Y el 1/4 de taza de agua. Y además de eso vamos a aplicarle también la ricostilla
que quede bien en polvito para que pueda coger mucho más el sabor. Estando así, vamos a revolverlo muy bien para poder que la salsa coja un poco de sabor. Pero lo más importante que no se nos puede olvidar es que debemos de aplicar también un poco de harina para que la salsa como tal pueda espesar un poco y con eso quede una deliciosa salsa de naranja con este delicioso pollo que va a ir acompañado. Después de unos minutos de estar revolviendo y de que ya veamos la salsa bien espesita, vamos a proceder a poner el pollo para que se pueda cocinar con la salsa. Luego de que el pollo ya se conservó un tiempo en la salsa, vamos a proceder a servir este delicioso plato. Y este es el resultado de nuestra deliciosa receta. Y bueno, y esta es la receta que teníamos preparada para el día de hoy. Esperamos que todos ustedes la puedan disfrutar con sus familiares en este hermoso día de Shabbat. Alabemos al Rey. Shabbat Shalom para todos. Desde aquí, desde la Quejilá de Cachipay, les damos la bienvenida a este hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a iniciar levantando nuestras voces directamente hacia nuestro Abba. Precioso Abba Kadosh, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, Creador del universo, te damos gracias, mi Rey. Gracias, Padre, por este tiempo de descanso en tu presencia, mi Señor. Por otro Shabbat más, donde podemos compartir en familia, donde podemos compartir contigo, mi Rey, donde podemos disfrutar, Padre, de tu hermosa presencia, mi Señor. Bendito eres, Señor, sobre todas las naciones. Y en este momento te alabamos y te queremos agradecer por tanto que has hecho, mi Señor, por nuestras vidas, porque eres tú la razón, mi Rey, por la cual nos encontramos siempre, mi Rey. Siempre nos encontramos en bendición, nos encontramos, Padre maravilloso, con el poder tuyo, con tu respaldo, bendito Abba. Oh, mi Señor, es gracias a ti, por tu protección, Señor. Cada día nos guardas, nos proteges, nos apartas de todo mal, nos haces invisibles, Señor. Bendito eres tú, Padre. Oh, Adonai, tú, Adonai, y el Espíritu son uno mismo. Y donde está tu Ruach, papá, hay paz. Donde está tu Ruach, Señor, hay bendición. Donde está tu Ruach, papá, hay gozo, felicidad. No habrá más llanto, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Dedicamos este tiempo solamente a ti, mi Señor. Oh, gracias, bendito Abba Kadosh.
Padre maravilloso, nuestras almas, nuestros corazones. Gracias te damos, bendito Abba. Eres todopoderoso, Señor. Gracias por darnos la divinidad, Padre, de poder ser llamados hijos tuyos, por hacer parte de tu casa, por hacer parte, Señor, y habitar en tu presencia. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo precioso.
Bueno, un saludo cordial a todos los que nos escuchan en este hermoso día. Quiero invitarlos a la comunidad, nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí en la sede Cachipay, Cundinamarca. Queda ubicada más o menos a 3 cuadras del Colegio Departamental en la vereda San Pedro. Para todos los que quieran pues ubicarnos, el teléfono de contacto está aquí abajo, lo vamos a colocar. Solo tú eres